Bueno, la idea de la clase de hoy era, vi que algunos tenían varias dudas con respecto a la actividad número 10 de ángulos, ¿sí? Y otros con la nueva de sistema sexagesimal, que en realidad esa vamos a aprovechar hoy. Si bien la explicación en la fotocopia que le subí está bastante clara, ¿no? Es bastante sencilla la actividad, pero igual vamos a explicarla, ¿sí? Pero antes que nada, me gustaría volver a hacer un repaso de toda la parte que habíamos visto de ángulos, ¿sí? De la actividad número 10, que es la primera que le subí después de las vacaciones. Y bueno, y más que nada esta clase vamos a hacerla de repaso y si nos queda tiempo vamos a avanzar un poquito, ¿está bien? Bueno, con respecto a la actividad 10, eh, ¿alguna duda en cuanto a la clasificación de ángulos? ¿Se acuerdan que teníamos que, según su amplitud, los ángulos se clasificaban en agudos, rectos, obtusos, llanos? Esto con respecto al punto 1 de la actividad, la mayoría lo hizo muy bien, ¿sí? Quizás hubo un poco de duda en el punto F, en el 1F, que algunos pusieron que era obtuso, pero en realidad era recto, porque fíjense que el ángulo que estaba por encima, ¿sí? Era un ángulo recto. Entonces, a ver, esperen que vamos a hacer el dibujito. Vamos a hacer esa parte, aunque sea. Esto era el punto 1, ¿no? Era una cosa así. Acá tenían el simbolito de ángulo recto. Eh, y los valores eran, acá estaba la O, acá estaba la O, el punto de acá era N, y este era P, ¿sí? Entonces, y después tenían acá otra semirecta, en donde acá tenían un punto M, acá tenían un punto M, y este era el punto R, si no me equivoco, era R, ¿no? Bueno, y el punto F les preguntaba cómo era el ángulo MNP. A ver si se ve bien ahí. ¿Se ve bien ahí el pizarrón? Sí, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces, el punto F les preguntaba cómo era el ángulo MNP, ¿sí? Bueno. Y acá tenían otra semirecta, disculpen si sale un poco torcido, pero bueno, la idea es más o menos que tengan una idea del ejercicio, ¿no? Acá tenían un punto F, acá tenían un punto S, y después acá tenían otra, así, ¿no? Y acá había un ángulo recto, y esta tenían un punto, acá era un punto P, acá me confundí, este era B. Bueno, este era el ejercicio, ¿no? Bueno, muy pocos lo que hicieron fue medir con un transportador el ángulo y poner el valor. En realidad no había que hacer eso, ¿sí? Yo ya se los corregí a los que lo hicieron, ¿sí? Lo que había que hacer era clasificar con los nombres los ángulos según su amplitud. Entonces, fíjense que la mayoría, el que se equivocó en el último, en este que era el punto este, MNP, ¿sí? Si yo me fijo, lo voy a marcar con otro color, el punto MNP, el ángulo sería este, ¿no? Lo vamos a marcar con amarillo. Este sería el ángulo en cuestión. Algunos pusieron que era un ángulo obtuso, cuando en realidad fíjense que el suplemento de este ángulo es un ángulo recto, ¿no? Fíjense, si yo me fijo este ángulo FNP, acá nos decía que era recto. Entonces, si este es recto y esta es una semirecta opuesta a esta, significa que este va a ser recto también, ¿sí? Bueno,
mayoría lo hizo bien, ¿sí? La mayoría lo hizo bien. Entonces, si este mide 90, el otro va a medir 90 también. ¿Está bien? Perfecto. Y después, en el punto 1D, el ángulo era RNR, muchos pusieron que era de un giro, que no está mal, si yo considero el ángulo externo, ¿no? Perdón, era RNR, sería este, ¿no? RNR, bien. Está bien si ponen nulo o de un giro, cualquiera de las dos se lo considero bien, ¿sí? En general yo diría que es un ángulo nulo porque decía el ejercicio, bueno, no decía ahí los ángulos internos o externos, ¿no? Pero si pusieron nulo, pusieron de un giro, está bien igual, ¿sí? Bueno. Bueno, con respecto a este punto, ¿alguna duda, chicos? Bueno, bárbaro. En general yo creo que las mayores dificultades tuvieron los últimos puntos, por lo que vi, ¿sí? El punto número 2 de complemento y de suplemento, ¿tuvieron inconvenientes ahí? Que tenían el cuadro, ahí no, ¿no? Ese lo hicieron en general la mayoría, casi todos, ¿sí? Carolina dice que no lo entendió. Bueno, era así el tema. Vamos a hacerlo rápidamente. Eh, Ustedes tenían un cuadrito, ¿sí? Tenían un cuadrito y una columna en donde estaba el valor de un ángulo alfa, ¿sí? En el primero, y acá decía complemento de alfa. Complemento de alfa, ¿no? Bueno, entonces, a ver. Dos ángulos eran complementarios cuando la suma de los mismos era de 90 grados, ¿sí? Asimismo, dos ángulos son suplementarios cuando suman 180 grados. Entonces, fíjense que si el ángulo alfa vale 23 grados, ¿sí? ¿Cuánto va a valer el ángulo que va a ser el complemento de alfa? Bueno, el complemento va a valer lo que le falte a esos 23 para llegar a 90, ¿sí? Entonces, para encontrar cuánto es el complemento, lo que tengo que hacer es 90 menos 23. 90 menos 23, ¿sí? Bueno, si hago esta cuenta, esto me va a dar 67, ¿sí? Entonces, acá yo tenía que venir y poner el resultado de lo que sería el complemento del ángulo de 23. ¿Está bien? Si la cosa es al revés, creo que era en el último, en la fotocopia no se alcanzaba a ver, algunos lo tomaron como, el ángulo era de 19, algunos pusieron, la mayoría pusieron 10, pero se lo tomé como válido, ¿sí? Acá era 19, ¿sí? Entonces ahora era al revés, me daba el valor del complemento, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale el ángulo alfa? Es lo mismo, ¿no? Para encontrar, porque alfa sería el complemento del ángulo este de 19 también. Entonces, para encontrar cuánto valía el valor de alfa, lo que tenía que hacer era 90 menos 19, ¿sí? 90 menos 19. Bueno, esto me iba a dar 71, ¿no? El que puso acá 10, el que puso 10 o lo tomó como 10, el valor que iba a poner acá iba a ser 80, ¿sí? Cualquiera de los dos se lo considere bien porque entendí que era un tema de que la fotocopia estaba un poco clarita. Entonces algunos lo tomaron como 19, otros lo tomaron como 10, ¿sí? Pero la idea es la misma, ¿no? Entonces, si yo lo tomo como 19, el resultado del valor de alfa es 71, ¿sí? Con el otro cuadro era lo mismo, pero la diferencia es que, bárbaro, Caro, bárbaro. La diferencia es que en vez del complemento tenía que encontrar el suplemento. Entonces, la cuenta, en vez de 90 acá, voy a poner 180. ¿Sí? Esa es la diferencia. O sea, el ejercicio en sí era sencillo, no había problema. Bueno, vamos con el punto número 3, donde ustedes tenían que poner
si la oración que tenían ahí era verdadera o falsa, ¿sí? Y en caso de que sea falsa, había que justificar, ¿sí? Bueno, la primera oración decía, el complemento de un ángulo agudo nunca es agudo. Vamos a dibujar la situación, a ver. Vamos a poner acá 3A. El 3A dice, el complemento de un ángulo agudo dice que nunca es agudo. Fíjense, si yo estoy hablando de complemento, estoy hablando de que esos dos ángulos van a sumar 90 grados, ¿no? Supongamos que este es un ángulo A y este es un ángulo B. Entonces yo voy a decir que A más B es igual a 90. ¿Está bien? Entonces fíjense, acá dice, el complemento de un ángulo agudo nunca es agudo. Supongamos que yo digo que el ángulo A es agudo. Fíjense que en realidad el complemento del ángulo agudo siempre va a ser agudo, ¿sí? En realidad es lo contrario a lo que dice ahí. Ahí dice que nunca es agudo, pero en realidad siempre va a ser agudo, porque la suma de dos ángulos complementarios, en realidad estoy sumando siempre dos ángulos agudos, ¿sí? Porque la suma da 90, entonces fíjense que en base a la clasificación de ángulos, un ángulo obtuso mide más de 90, entonces es imposible que yo a un ángulo obtuso le sume un ángulo agudo para que me dé un ángulo recto, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, estos 90 grados van a estar conformados por dos ángulos agudos. Entonces la respuesta ahí era falso, ¿no? O sea que en realidad era siempre era agudo. Bien. En el B decía el suplemento de un ángulo agudo puede ser agudo. A ver, vamos a ver eso. Entonces acá ahora era el suplemento. Esperen que casi me olvido de nuevo de poner que se vea la pantalla completa. A ver cómo hago acá. Ahí. Ahora sí. Así me ven, ¿cómo es? Se ve bien todo el pizarrón, ¿sí? Bueno, en el B decía el suplemento de un ángulo agudo puede ser agudo, ¿sí? Vamos a poner el suplemento de un ángulo agudo puede ser agudo. Bueno, fíjense, a ver, para que dos ángulos sean suplementarios, la suma ahora me tiene que dar 180 grados, ¿sí? Si este ángulo es agudo, ¿sí? Y este sería el suplemento de este ángulo agudo, fíjense que es imposible de que el ángulo sea agudo. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo tiene que ser siempre? Siempre tendría que ser obtuso en realidad, ¿sí? Porque ¿cómo es? La suma de un suplemento va a ser entre un ángulo agudo siempre y un ángulo obtuso, en este caso. A diferencia del complemento, que era la suma de dos ángulos agudos, en este caso yo para obtener, para que dos ángulos sean suplementarios, necesito sí o sí un ángulo agudo y un ángulo que sea obtuso, ¿sí? Muchos ahí pusieron que sí se podía, pero era el caso en que ambos ángulos midan 90, ¿sí? Pero en realidad, yo ahí les contesté que si el ángulo medía 90 ya dejaba de ser agudo, iba a pasar a ser recto. Entonces, no correspondía con la pregunta que te estaba haciendo ahí el ejercicio, ¿no? Porque preguntaba el suplemento de un ángulo agudo, ¿está bien? Claro, si yo tomo un ángulo recto acá, ¿sí?
sí o sí, el suplemento de este ángulo recto va a ser sí o sí otro ángulo recto. ¿Por qué? Porque el ángulo recto mide 90 grados, entonces a este ángulo de 90 no me queda otra que sumarle 90 para que esto me dé 180. Es la única posibilidad. ¿Está bien? Vamos a bajar un poquito ahí, para que se vea. ¿Está bien? Entonces, en este caso, claro, dos ángulos rectos serían suplementarios, ¿no? Uno del otro, y ambos van a sumar 90, pero no era el tema en cuestión de lo que nos estaba preguntando el punto 3b. ¿Está bien? Bueno, a ver Marcos, sí, Caro, gracias. Marcos, ¿qué querías preguntar algo? El que tiene la posibilidad de habilitar el micrófono lo puede hacer, ¿eh? Habilítelo y haga la pregunta en voz alta. Caso contrario, bueno, no hay problema, me pueden preguntar por chat también. Bueno, y el punto C decía que el suplemento de un ángulo obtuso no puede ser obtuso. Bueno, fíjense, aprovechemos el mismo dibujo de acá, ¿sí? La pregunta es, el suplemento de un ángulo obtuso no puede ser obtuso. Fíjense que si estos dos ángulos son suplementarios y este es un ángulo obtuso, el suplemento de este ángulo obtuso siempre va a ser agudo. Es verdad, no puede ser obtuso, ¿no? ¿Por qué? Porque este ángulo obtuso va a medir más de 90 y menos de 180. Entonces, lo que le falta para llegar a 180 siempre me va a dar un ángulo agudo, ¿sí? Entonces esa era verdadera, la afirmación que decía ahí. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna duda con esto? Del punto 3. Vamos bien, ¿no? Pasemos al punto 4, ¿sí? Bueno, bárbaro. Pasemos al punto 4. En el punto 4 tenían que dibujar un ángulo adyacente y uno opuesto por el vértice a los ángulos que tenían ahí, ¿sí? En realidad, para cada dibujo, o sea, ustedes tenían un dibujo A y un dibujo B. Para cada uno, ustedes tenían que dibujar un ángulo adyacente y uno opuesto por el vértice. La gran mayoría lo tomó como que para el primero tenían que hacer uno adyacente y para el segundo uno puesto por el vértice. Igual se los puse bien ese, ¿sí? Bueno, a ver, vamos con el A, ¿sí? Bueno, en el A ustedes tenían este dibujito así, ¿no? Un angulito así. Bien, vamos a hacer la letra un poquito más alta. Entonces, recuerden que para que un ángulo sea adyacente, ¿sí? Tenían que compartir un lado en común. Esa era una de las características, ¿sí? Además, el otro lado tenía que ser semirrecta opuesta del lado del ángulo en cuestión. Supongamos que este es un ángulo A, entonces un ángulo adyacente va a ser, sí o sí, acá voy a dibujar la semirrecta opuesta, hago con otro color para que se vea, ¿sí? Y este sería el lado en común. Entonces, un ángulo adyacente a este A sería este B, ¿sí? Recuerden que para que sea adyacente tiene que estar pegado al ángulo A, ¿sí? No separado, ¿sí? Ahí hubo alguno que, poquitos, creo que uno o dos lo hicieron separado el dibujo, ¿sí? Yo se los marqué. Para que sea adyacente tienen que compartir un lado en común, ¿sí? Bárbaro. Y para que sea opuesto por el vértice, si yo lo hago en el mismo dibujo, ¿sí? Para que sea opuesto por el vértice al ángulo A, tenía que hacer esto, ¿sí? Vamos a hacerlo con azul. No, lo hago con amarillo porque el azul no puede, ¿sí? Fíjense que los ángulos, vamos a ponerle a este C, este ángulo C es opuesto por el vértice al ángulo A, ¿sí? ¿Por qué? Porque las semirrectas son semirrectas opuestas al ángulo en cuestión, fíjense. Esta que habíamos hecho acá con naranja, vamos a girar un poquito porque si no, no se ve bien el dibujo. Ahí.
esta que habíamos hecho con naranja es semirecta opuesta a esta. Y esta que dice acá abajo, es semirecta opuesta a esta que está acá, ¿sí? Fíjense esto, a ver, yo lo voy a hacer aparte. Si yo tengo esta situación así, y quiero que dibujen un ángulo opuesto por el vértice, yo no puedo hacer esto. Por ejemplo, este así y este así, ¿sí? Si este era el ángulo A, y este digo que es opuesto por el vértice. Esto estaría mal, ¿por qué? Porque estas semirectas se observa a simple vista en el dibujo que no son semirectas opuestas, ¿sí? Fíjense que si yo apoyo una regla, una escuadra, la semirecta opuesta tiene que ser a continuación de esta que viene acá, para el otro lado, en sentido opuesto, ¿sí? Cuando en realidad esta va hacia abajo. Lo mismo con esta, fíjense qué diferencia que hay acá, ¿sí? Si yo tengo esta semirecta, la otra tiene que tener el sentido justamente contrario, ¿no? Y acá es como que está un poquito más arriba, ¿está bien? Entonces, este no es un ángulo opuesto por el vértice, este sí, ¿está bien? Bárbaro. ¿Alguna duda con este punto, el punto 4? No, ¿no? ¿Con los dibujos? Bueno, perfecto, bárbaro. Bueno, en el último, el punto 5 decía, en cada caso calcular la medida de los ángulos señalados y escribir el cálculo que haces. Bueno, este parecía ser el más difícil, pero la gran mayoría lo hizo y lo hizo muy bien, ¿sí? Quizás mayor dificultad tuvieron en el segundo dibujo, ¿no? Pero bueno, el primero era, vamos a hacer el primero rápidamente. El primero era sencillo, yo tenía esta situación, así, acá tenía un ángulo, a ver, no me escribe muy bien en la ficha del pizarro, ahí. Bueno, y tenían el valor de este ángulo, ¿no? Que era de 137 grados, ¿sí? Bueno, entonces ustedes tenían que calcular este angulito que teníamos acá, ¿está bien? Bueno, esto, fíjense, si yo observo el dibujo, es la suma de dos ángulos que son suplementarios, porque la suma me va a dar ¿cuánto? 180. Entonces, simplemente para encontrar el valor de este ángulo, yo tenía que hacer 180 grados, restarle 137. ¿Sí? Bueno, y esto me iba a dar como resultado 43. Este dentro de todo era sencillo, ¿sí? Bueno, perfecto. Como les decía, la mayor dificultad quizás se presentó en el segundo dibujo. ¿Sí? Vamos a hacerlo, lo voy a hacer con blanco porque el amarillo no se ve muy bien. El segundo dibujo ustedes tenían esta situación, ¿no? Esto era algo así. Acá tenían el valor de este ángulo de acá abajo, que era de 38 grados. Y tenían que calcular este ángulo y este que está acá. ¿Sí? Bueno, entonces con lo que ustedes ya aprendieron, ya podrían saber que este ángulo que está acá, que lo voy a pintar ahora, este angulito es, con respecto a este que está acá, es opuesto por el vértice, ¿sí? Y como es opuesto por el vértice, dijimos que los ángulos opuestos por el vértice valían lo mismo. Entonces, sin necesidad de hacer ninguna cuenta, yo ya voy a decir que este ángulo va a medir 38 grados. ¿Está bien? Bueno, y después, para encontrar los otros dos, bueno, la mayoría lo que hizo fue lo siguiente, considerar que si yo hago todo un giro, el ángulo me va a dar 360, ¿no? Entonces,
La mayoría lo que hizo fue hacer 38 más 38, 38 más 38, y esto le daba 76. Entonces después a 360 le restaron los 76, 360 menos 76, y esto les daba, esto les daba 284, ¿sí? 284 sería la suma de este más este, que son los que todavía no tuve en cuenta. Entonces, para encontrar cuánto valía cada uno, sabiendo que son iguales, porque estos dos también son opuestos por el vértice, este que está acá y este que está acá, también son opuestos por el vértice. Entonces, para encontrar cuánto valía, tenía que hacer 284 dividido 2, ¿sí? Bueno, y esto me daba 142, ¿sí? Entonces ahí fácilmente encontraba que cada uno de estos angulitos era de 142 grados. ¿Está bien? Esta era una manera de resolverlo. La otra era, ¿cuál era la otra? Bueno, volvamos al principio, a ver. Recuerden que esto daba 142, igual le puse ahí los valores. La otra manera era, este ángulo lo calculo porque, sin hacer ninguna cuenta igual, porque es opuesto por el vértice, ¿no? Pero después para encontrar estos, yo puedo tomar como la mitad de este ejercicio, tachar esto que está acá abajo y considerar que este ángulo de 142 grados con respecto a este de 38 es un ángulo suplementario, ¿sí? Porque fíjense que si yo tacho lo de abajo, la suma de este más este me da 180. Entonces, una manera de hacerlo era, supongamos que a este ángulo lo llamo A, entonces yo iba a decir que A más 38 era igual a 180 grados. Entonces, para encontrar cuánto vale este ángulo, lo que tenía que hacer era 180 menos 38, y esto también me iba a dar 142 grados, ¿sí? Después, como este es 142 y este es opuesto por el vértice al que calculé, este de acá abajo va a valer lo mismo. Fíjense que de las dos maneras me da el mismo resultado, ¿está bien? Esa era otra forma, eso es lo que tiene la matemática, ¿no? Que a veces podemos llegar al mismo resultado por diversos caminos. Pero bueno, siempre utilizando todo lo que estuvimos aprendiendo, ¿sí? Bueno, y ahí terminaríamos con la actividad 10. Pues yo quiero que me digan ustedes si entendieron bien, si quedó alguna duda, cómo lo vieron, a ver. El que tiene alguna duda, avíseme, así la vemos ahora en este momento, ¿sí? Si quedó todo claro, pasamos al siguiente. Podés hacer el 5B. Ese es el que acabo de hacer, Luciana. Es este. Acá quedó la A del anterior, ¿sí? Pero el 5B justamente es este que hice acá, ¿sí? Ese es el 5B. Igual, si tienen, si todavía después les puede pasar, que bueno, ahora lo entienden, después se traban cuando lo hacen y demás, bueno, observen el video que después voy a subir de la clase, ¿sí? Que ahora en esta ocasión sí se va a ver el pizarrón porque ahora me acordé de poner el pizarrón mejor, ¿sí? Bueno, pasemos entonces, a ver, ¿alguno más? ¿Tiene alguna otra duda más? No. Pasemos a sistema sexagesimal, ¿sí? El sistema sexagesimal justamente es un sistema que se utiliza para mediciones de ángulos, se utiliza para medir la hora también, ¿sí? Es el que usamos habitualmente para medir la hora, ¿sí? La hora se mide en horas, minutos y segundos, ¿sí? Bueno, es muy similar a esto que estamos viendo, la amplitud de los ángulos, que es de
grados, minuto y segundo, ¿sí? Bueno, entonces, repasando, los ángulos se miden en grados, minutos y segundos sexagesimales, ¿sí? El grado sexagesimal es el ángulo que se obtiene al dividir la circunferencia entre 160 partes iguales, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? A ver, si yo tengo esto así, ¿sí? Un ángulo de un giro, dijimos que era empezar de acá y dar toda una vueltita así. ¿Está bien? Cuando yo llegue acá, este angulito que dio toda la vuelta, que vale 360, me está formando a mí una circunferencia, ¿sí? Una circunferencia. Entonces, lo que nos decía esa definición, que esta circunferencia de este ángulo de un giro vale 360 grados. Entonces, un grado sexagesimal resulta de que de hacer esta cuenta, 360 dividido 360, esto me va a dar 1. Entonces, esto es lo que yo les decía recién en la definición que tienen en la fotocopia, que un grado sexagesimal es el ángulo que se obtiene al dividir la circunferencia entre 160 partes iguales, ¿sí? Esto, hacerlo en un dibujo es prácticamente inviable, ¿no? Imagínense, yo tendría que hacer esto, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, no me entra, ¿sí? No me entra en un dibujo. Pero bueno, eso para que ustedes tengan una noción que es un grado, ¿sí? Bueno, y un grado, hay equivalencias que dice que un grado equivale a 60 minutos, ¿sí? La representación de grado es como un circulito que está como en un exponente, ¿no? Como si fuera un cero, ¿está bien? En cambio, la de minutos es como un palito, como una rayita que está por encima del minuto, ¿está bien? Bueno, pero además, un minuto equivale a 60 segundos, ¿sí? Fíjense que los segundos se representan con dos rayitas. Entonces, cuando ustedes hagan las cuentas en las actividades que les mando así, es importante que ustedes le pongan esto, ¿no? Porque eso quiere decir que estamos hablando de un sistema sexagesimal en grados, minutos, segundos. Si ustedes no le ponen este simbolito, es como cuando en literatura con las faltas de ortografía, acá es parecido, ¿se entiende? O sea, no poner un acento quizás cambia el significado de una palabra. Bueno, acá es más o menos parecido. Entonces, repasemos. Un grado equivale a 60 minutos y un minuto equivale a 60 segundos. ¿Esto qué significa? A ver, yo voy a poner esto en una fila, grados, minutos y segundos. Esto está en la fotocopia, ¿sí? Lo tienen en la fotocopia que le subí junto a la actividad. Vamos a borrar esto que está acá. Esto significa que yo puedo pasar, estas equivalencias me permiten a mí pasar de grados a minutos, de minutos a segundos, ¿sí? O de grados a segundos directamente, o también si tengo minutos y segundos, pues los puedo pasar a grados, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo hago para pasar de grado a minuto? Lo que tengo que hacer es simplemente multiplicar la cantidad de grados por 60. Porque dijimos que un grado equivale a 60 minutos, ¿sí? ¿Y cómo hago para pasar de minutos a segundos? Lo mismo, tengo que multiplicar la cantidad de minutos que yo tenga por 60 también, ¿sí? Entonces voy a obtener
esa cantidad de minutos en segundos. Ahora después vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Ahora si yo quiero hacer la operación inversa, pasar de segundos a minutos, lo que tengo que hacer ahora es dividir por 60. O sea, es la operación inversa, ¿sí? Tengo que dividir por 60. Lo mismo si yo quiero pasar de minutos a grados. También tengo que dividir por 60. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a ver, supongamos que yo tengo, a ver, 7 grados, que es el ejemplo que tienen ahí, y el ejercicio me dice pasar a minutos. Bueno, entonces, ¿cómo hago para pasar a minutos esto? Simplemente tengo que hacer 7 grados por 60, y al hacer esta cuenta, ¿sí? Que es lo que tienen acá, voy a obtener la cantidad de minutos que representan los 7 grados. Que si hago esa cuenta, vamos a hacer acá al costadito, sería 60 por 7, 60 por 7, y eso me da 420 cuando haga esto, ¿sí? 420. Esto quiere decir que los 7 grados equivalen a 420 minutos, ¿sí? Bueno, y ahora si yo tengo esta situación, a ver, vamos a borrar esto. Ahora yo tengo 34 grados, 12 minutos, y yo lo quiero pasar a minutos, ¿sí? Estos 12 minutos que tengo acá ya están pasados, ¿no? Porque ya están en minutos. Entonces lo que yo tendría que hacer era, en realidad, estos 34 grados, hacer lo mismo que hice arriba con los 7 grados, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer esta cuenta, 34 por 60, ¿sí? Y a este resultado le voy a sumar los 12 minutos que ya tenía. ¿Lo ven? Porque esos 12 minutos ya estaban. Entonces, yo lo que estoy haciendo acá es pasar estos grados a minutos, y el resultado que me dé le voy a sumar 12. ¿Se entiende? Entonces, bueno, ahí simplemente tengo que hacer 34 por 60. Bueno, cuando haga esta cuenta, esto me va a dar 6 por 4, 24, 6 por 3, 18, 19, 20. Esto me va a dar 2040. Entonces, esta cuenta me da 2040 minutos, a los cuales le voy a sumar los 12 minutos que ya tenía, y esto me va a dar como resultado 2052 minutos. ¿Está bien? ¿Se entiende cómo hacer el pasaje de grados a minutos? Es equivalente a pasar minuto a segundo, lo mismo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí, chicos? Sí, perfecto. Bárbaro, buenísimo, buenísimo. Perfecto. Bueno, ahora supongamos que yo quiero pasar a segundos. Tengo una cierta cantidad de grados y las quiero pasar a segundos. Entonces, para pasar a segundo, lo que tengo que hacer es primero pasar a minutos, y después los minutos que obtuve, pasarlo a segundo otra vez. Que es lo mismo que multiplicar 2 veces por 60, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos que yo tengo 12 grados y ahora los quiero pasar a segundos. Entonces, como bien dijimos primero, lo voy a pasar a minutos. Entonces voy a hacer 12 por 60. Cuando haga esta cuenta, esto me va a dar 720, ¿sí? Entonces, estos 12 grados los voy a escribir como 720 minutos. Pero a mí en realidad, vamos a hacer la cuenta, vamos a poner acá la operación que hice, ¿sí? 12 grados por 60, ¿sí? Entonces esto me dio 720 minutos. Pero en realidad el ejercicio me pedía que yo los tenía que pasar a segundos. Entonces, estos minutos que obtuve acá ahora
720 minutos, ahora lo voy a multiplicar otra vez por 60 para poder pasarlo a segundos, ¿sí? Bueno, cuando haga esta cuenta, esto me va a dar ya les digo, 43.200 segundos. O sea que yo lo que hice acá fue hacer 720 minutos por 60, resultado final 43.200 segundos. Era lo que me pedían. Entonces, yo puedo decir también que 12 grados es equivalente a 43.200 segundos. ¿Está bien? Esto de multiplicar 2 veces por 60 es lo mismo que si yo a estos 12 grados los multiplico una vez sola por 3.600. ¿Cómo es esto? En vez de multiplicar 2 veces por 60, lo que hago es hacer 60 por 60, y cuando haga esta cuenta me va a dar 3.600, entonces ahora lo que voy a hacer es 12 por 3.600, ¿sí? Me va a dar lo mismo, fíjense. Si yo a 3.600 lo multiplico por 12, bueno, veamos, a ver. 6 por 2, 12, pongo el 2, me llevo 1, 3 por 2, 6, me llevaba 7. Y ahora, acá tengo 1 por 0, 0. Bueno, no, la cuenta no la habrá alcanzado a ver, pero esto sí, esto me va a dar, me da también 43.200. ¿Sí? Capaz que es más fácil multiplicar 2 veces por 60 y no multiplicar por 3.600. Pero bueno, yo quería que ustedes lo sepan, que si yo multiplico una vez sola por 3.600, puedo pasar los grados a segundos. ¿Está bien? Puedo pasar los grados a segundos también. Bueno, ¿alguna duda con esto? ¿Vamos bien por ahora? Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, bueno, de igual manera, a ver, vamos a borrar esto. De igual manera, supongamos ahora que yo tengo esta situación. Tengo 32 minutos, 19 segundos, y los quiero pasar a segundos. Bueno, esto es igual que cuando hicimos el pasaje de grado a minutos, ¿no? Estos minutos los tengo que pasar a segundos. Entonces, ¿qué cuenta voy a hacer? 32 por 60. ¿Está bien? Entonces, estos 32 minutos los voy a convertir en segundos. Entonces, acá voy a hacer 32 minutos por 60 y al resultado le voy a sumar los 19 segundos que ya tenía. Entonces, cuando haga esta cuenta, esto me va a dar 1920 segundos. 1920 segundos. Y luego, para obtener el resultado final, le voy a tener que sumar los 19 segundos que ya tenía acá. Entonces, en definitiva, esto me da 1939 segundos. ¿Sí? Bueno, esto es lo mismo que cuando pasamos los grados y minutos a minutos. Bueno, en este caso tengo minutos y segundos, hay que pasarlo a segundos. Bueno, el resultado me da esto. ¿Sí? Bárbaro, entonces. Estoy mirando la actividad. Bueno, perfecto. Bueno, en la actividad, todos los pasajes que tienen, ¿sí? Todos los pasajes que tienen, en realidad, son de mayor a menor, por así decirlo, ¿no? De grado a minuto, de minuto a segundo, de grado a segundo. No tiene ninguna en donde tengan que pasar segundos a grados. Pero bueno, como bien vimos en el cuadro, para hacer eso tengo que dividir por 60, o sea que tengo que hacer al revés. Entonces imagínense esta situación, a ver.
Vamos a hacer uno igual para que lo sepan y lo tengan presente. Entonces, imagínense que ustedes tienen 726 segundos, ¿sí? Y yo estos 726 segundos los quiero pasar a grados, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es pasar los segundos a minutos. Entonces, para pasar ahora al revés, de segundo a minuto, tengo que dividir por 60, ¿sí? O sea que hago la operación inversa que venía haciendo anteriormente, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer para pasar los segundos a minutos, voy a hacer 726 dividido 60. Bueno, veamos cuánto me da esto. Y esto me va a dar como resultado 12 minutos. Y este resto que tengo acá corresponden a los segundos que me sobraron cuando hice la cuenta de dividir. O sea que estos 726 segundos los puedo escribir como 12 minutos 6 segundos. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, y en este caso, esto me quedaría así. ¿Por qué? Porque si yo quisiera pasar esto a, ¿cómo es? A grados, tendría que dividir estos 12 por 60. Y yo no puedo dividir un número más chico por uno más grande, ¿no? Entonces esto quedaría así. ¿Está bien? Diferente sería el caso en que yo tenga acá más segundos. Por ejemplo, a ver, veamos otro ejemplo. Si yo tuviera acá, por ejemplo, a ver, 7220 segundos y los quiero pasar a grados, bueno, lo primero que tengo que hacer es pasar esto a minutos, ¿no? Eso habíamos visto anteriormente. Entonces, veamos, si yo lo quiero pasar a minutos, lo voy a dividir por 60, entonces esto me va a dar, ya les digo, acá me sobran 2, bajo el 20, no puede quedar. Bien. Entonces esto me va a dar, cuando haga la cuenta de dividir, 120 segundos como resultado, pero me sobraron, minutos, pero me sobraron 20 segundos, ¿sí? Entonces, esto lo voy a poder escribir como 120 minutos, 20 segundos. ¿Está bien? Pero a mí me estaba pidiendo que pase esto a grados. Entonces, fíjense, estos 120 minutos para pasar a grados, yo lo que voy a hacer es dividirlo por 60. ¿Sí? Recuerden que era la operación inversa de pasar de grado a minuto, ahora yo estoy haciendo de minuto a grado, ¿sí? Entonces, al hacer la operación inversa, en vez de multiplicar por 60, ¿qué hago? Divido por 60. Entonces, cuando haga esta cuenta, esto me va a dar 2 y resto 0. Entonces, estos 2 corresponden a 2 grados que representan los 120 minutos. Entonces, esto lo voy a poder escribir como 2 grados, 0 minutos, 0 minutos porque no me sobró nada, y no me tengo que olvidar de los 20 segundos que se tengo. ¿Sí? ¿Está bien? Fíjense que si yo quiero volver de esta expresión a los segundos, no tengo más que multiplicar por 60, ¿no? Multiplicar por 60. Es una especie de verificación. Ahora yo tengo un ángulo de, 2 grados, 0 minutos, 20 segundos, y quiero expresarlo en segundos. Voy a hacer al revés. Entonces, para eso tengo que multiplicar por 60. Entonces, estos 2 grados, ¿qué voy a hacer? 60 por 2. Cuando haga esta cuenta, esto me va a dar 120, ¿no? Estos 2 grados representan a qué? A 120 minutos. Pero no me tengo que olvidar de los 20 segundos que ya tenía. Pero yo lo quería expresar todo en segundos. Entonces, estos 120
lo tengo que multiplicar de nuevo por 60 y esto me va a dar 6 por 0, 0, 6 por 2, 12, con 2, 1, 6 por 1, 6, 3. Esto me va a dar 7200, ¿sí? O sea que estos 120 minutos pasados a segundos me da 7200 segundos. Pero a esos 7200 segundos le tengo que sumar los 20 segundos que ya tenía. Resultado final, cuando haga esta suma, 7200 más 20, esto me va a dar 7220. Entonces fíjense cómo de esta manera volví al resultado inicial que tenía. ¿Se entiende, chicos? Sí, ¿no? Perfecto. Nadie dice nada, entonces ahí empezaron a aparecer. Bueno, esto nos va a servir ahora que sabemos operar con sistemas hexadecimal, por un lado para para saber cómo hacer los pasajes, ¿no? De grado a minuto a segundo. Pero por otro lado, volvamos a la situación, esto que voy a explicar a partir de ahora, les va a servir para la próxima actividad, ¿sí? Vamos a utilizar unos minutitos, 10 minutitos, para hacer una explicación de lo que va a venir, ¿está bien? Entonces, supongamos que yo tengo esta situación, ¿no? De nuevo, tengo dos ángulos, un ángulo A, un ángulo B. Estos ángulos son suplementarios porque la suma de los ángulos da 180, ¿sí? Entonces yo puedo decir que A más B es igual a 180 grados. Pero ahora, imagínense que este problemita dice que el ángulo B vale 34 grados, 16 minutos, 20 segundos. ¿Sí? Ahora ya no vale más 34 grados, por ejemplo. ¿Sí? Porque ahora nosotros sabemos trabajar en sistemas hexadecimal, entonces de esta manera podríamos ahora, de igual manera que hacíamos antes, podríamos encontrar cuánto vale el ángulo A. ¿Sí? Entonces, si esto valiera nada más que 34 grados, la cuenta que ustedes harían para encontrar cuánto vale A, sabiendo que son ángulos suplementarios, es hacer 180 menos 34, ¿no? ¿Es verdad? Es lo que veníamos haciendo en las actividades anteriores. Esta sería la cuenta si esto valiera nada más que 34. Pero ahora el ángulo B vale 34 grados, 16 minutos, 20 segundos. Entonces, ¿cómo hago ahora para encontrar el valor del ángulo A con exactitud? Bueno, tengo que hacer esta cuenta de restar, pero ahora en sistemas hexadesimales. A los 180 grados les voy a restar 34 grados, 16 minutos, 20 segundos. ¿Está bien? Y para hacer esta cuenta es muy importante utilizar columnas, ¿sí? Entonces, voy a colocar en una columna los grados, en otra columna los minutos y en otra columna los segundos. ¿Está bien? Más allá que este ángulo de 180 no tiene ni minutos ni segundos. No tiene ni minutos ni segundos. Entonces, el procedimiento para hacer esta cuenta ahora es el siguiente, ¿sí? Si acá no hay nada y acá no hay nada, es como si hubiera un cero, ¿no? 0 minutos y 0 segundos. Entonces, yo voy a restar en columnas empezando de los minutos, después de los segundos, después voy a seguir con los minutos y por último voy a restar los grados. Pero si acá no hay nada, lo que va a pasar acá es que los grados le van a prestar a los minutos, ¿sí? Entonces, estos 180 grados va a prestar un grado a los minutos que equivale a 60 minutos.
y acá me va a quedar 179 grados. ¿Sí? Repito lo que hice acá. Como sabemos que 1 grado equivale a 60 minutos, ¿sí? Y yo en la columna de los minutos tengo que poner minutos, no puedo poner grados. Entonces lo que hago es, estos 180 grados le presta 1 grado a los minutos. Pero como 1 grado equivale a 60 segundos, acá pongo 60, porque estoy en la columna de los minutos. Y acá, como prestó 1, no me tengo que olvidar de restarle 1. Entonces me quedan 179. Ahora, a su vez, estos minutos le van a prestar a los segundos, que no hay. ¿Sí? Entonces, como 1 minuto equivale a 60 segundos, lo que va a suceder acá es que 1 minuto le presta a los segundos, entonces acá me va a quedar 60 segundos. Pero no tengo que olvidarme que acá presté minutos. Entonces acá me quedan 59 minutos. ¿Me siguieron? ¿Hasta ahí se entiende? Perfecto. Buenísimo. Bárbaro, bárbaro. Bueno, entonces una vez que hice esto, recién ahí voy a empezar a hacer la cuenta de restar. ¿Sí? ¿Cómo va a ser esa cuenta? Bueno, voy a restar en columnas, ¿no? Acá me quedó 60, le resto 20, entonces acá me va a quedar 40 segundos. Ahora voy a restar estos 59, le voy a restar 16. Bueno, cuando haga la cuenta, esto me va a quedar 43 minutos. Y por último, resto los grados, ¿sí? 9 menos 4 me da 5, 7 menos 3 me da 4, y este 1 lo bajo. Entonces, el ángulo que yo tenía que calcular acá, que era el ángulo A, me quedó un ángulo de 145 grados, 43 minutos, 40 segundos. ¿Sí? Entonces ahora nosotros podemos hacer los mismos cálculos que hicimos en la actividad anterior, pero en sistema sexagesimal. ¿Sí? Bueno, hagamos un último ejercicio y ya los libero para que descansen un poquito. ¿Sí? Mañana, posiblemente, les suba una breve actividad de esto nuevo que vimos, ¿sí? Para que vayan haciendo. ¿Sí? Bueno, supongamos que un ejercicio muy típico dice, si un ángulo mide 45 grados, 16 minutos, 13 segundos, punto A, hallar el complemento y el punto B, hallar el suplemento. Entonces, ahora, de nuevo, ¿no? Tengo un ángulo que está expresado en sistema sexagesimal. Entonces, ¿cuál va a ser el complemento de ese ángulo? Porque me pide hallar el complemento. El complemento de ese ángulo va a ser lo que le falte a este para llegar a 90 grados ahora, ¿sí? Porque recuerden que el complemento era que los ángulos complementarios eran cuando sumaban 90. Entonces, para encontrar cuál es ese ángulo que tengo que encontrar, que hallar, la cuenta que tengo que hacer ahora es 90, le tengo que restar 45 grados, 16 minutos, 13 segundos. ¿Sí? Recuerden que esto siempre lo tengo que poner en columna. ¿Sí? Si es necesario, para que les sirva a ustedes también, pueden hacer unas líneas punteadas que dividan, no sé si alcanza a ver qué es lo que hice yo acá, en unas líneas punteadas que me está separando los grados de los minutos y los minutos de los segundos, ¿sí? Para no confundir. Y ahora hago el mismo procedimiento que hice en el ejercicio anterior, ¿sí? Como acá no tengo minutos y no tengo segundos,
estos grados le va a prestar a los minutos y a su vez los minutos le va a prestar a los segundos. Entonces, este 90 me va a quedar en 89 ahora, porque va a prestar un grado y acá me va a quedar 60 minutos. Pero a su vez, los minutos dijimos que le van a prestar los segundos. Entonces, estos 60 segundos, como prestan 1, prestan 1, me quedan 59 minutos y acá me quedan 60 segundos. ¿Sí? Resumiendo, siempre que hagan una cuenta de restar de este tipo, en donde no tengo ni minutos ni segundos, esto siempre me va a quedar, si estoy hablando de un ángulo de 90, me va a quedar 89, 59, 60, ¿no? Siempre acá uno menos porque prestó, uno menos porque prestó, y acá sí me queda 60. ¿Está bien? Bueno, y ahora sí, cuando está esto completo, hago la cuenta de restar, ¿no? Bueno, esto me va a dar 47 segundos, 9 menos 6 me da 3, 5 menos 1 me da 4, esto me da 43 minutos, y acá me queda 8 menos 4 me da 44 grados. Entonces, resultado final, 44 grados, 43 minutos, 47 segundos. ¿Sí? Este ángulo que encontré acá es el complemento de este que me pedía. ¿Sí? Bueno, de igual manera, si tengo que hallar el suplemento, voy a hacer lo mismo, pero ahora en vez de 90 voy a poner 180 acá. Entonces ahora al ángulo de 180 le voy a restar este. ¿Podés bajar el volumen? Ahí está. Entonces, para hacer esta cuenta ahora, lo mismo que en el caso anterior, los grados le prestan los minutos. Entonces acá me queda 179 grados y acá me quedan 60 minutos. Pero a su vez, estos 60 minutos van a prestar un minuto a los segundos. Entonces acá me quedan 59 minutos y acá me quedan 60 segundos. Una vez que hice esta operación, procedo a hacer la cuenta. ¿Sí? Bueno, entonces 60 menos 13 me da 47. 59 menos 16 me da 43. Y la única diferencia va a ser acá en los grados, ¿no? Fíjense que me dio la misma cantidad de minutos y de segundos, pero acá va a diferir. ¿Por qué? Porque acá estoy restando 179 menos 45. Cuando haga esta cuenta, esto me va a dar 134 grados. ¿Sí? Entonces, este ángulo que encontré acá es el suplemento de este que me pedía acá en el ejercicio. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna duda? Díganme ustedes si se entendió. Vamos a volver a ponerla, así los veo. Ninguna duda, bueno, qué contento que me pongo. Me alegro mucho entonces que lo hayan entendido, ¿sí? Cualquier duda que les vaya surgiendo, como siempre, la pregunta me la hacen a través del Classroom. Yo a la brevedad les voy a ir contestando. ¿Sí, chicas y chicos? Bueno, los dejo entonces. Les mando un abrazo a todos, saludos a sus familias, que estén todos bien. Y nos vemos la próxima, ¿sí? Que sería el miércoles que viene. El miércoles que viene volvemos a tener clase por mí. Bueno, un abrazo a todos, chicos y chicas. Besos.